Hola mis queridos amigos, nuevamente estamos por aquí para traerles un nuevo mensaje. Hoy le hablaré de algo muy importante para la salvación de nuestras almas. Hoy nos vamos a concentrar en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, en donde el Señor Jesucristo nos hace dos demandas. El Señor Jesucristo en Marcos 1:15 nos dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primera demanda, y creed en el Evangelio. Estas son dos demandas que el Señor Jesucristo nos hace a todos los seres humanos. No queda un solo ser humano que no sea advertido de estas dos demandas en cuanto al arrepentimiento y al creer en el Evangelio. ¿Qué es arrepentimiento? Hoy hablaremos de lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento es el reconocimiento. Equivale a arrepentimiento, metanoia. El significado de la metanoia es cambio. Se debe hacer un cambio. ¿Qué debemos reconocer? Debemos reconocernos que nosotros somos pecadores, que nosotros siempre vamos a pecar. Tenemos que reconocernos en nuestra bajeza moral. Tenemos que reconocer que somos impíos, que somos inmundos, que somos sucios, que tenemos un corazón perverso y engañoso, como lo dice en Jeremías 17:9. El Señor allí dice que el ser humano tiene un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces el ser humano debe reconocerse de esa manera, un impío, un hacedor de maldad. Tenemos que reconocer que tenemos una ley del pecado arraigada en nuestros miembros que nunca nos permitirá dejar de pecar. Esa es una realidad espiritual que todo ser humano debe reconocer, porque Dios dice que somos todos pecadores. Por eso es que Cristo vino a la tierra a morir por todos los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos los seres humanos. ¿Y por qué Dios dice que somos pecadores? Porque nosotros hemos transgredido su ley moral. Que con un solo pecado hemos recibido la condena. La condena de nuestras almas. Porque con un solo pecado nuestro espíritu murió y ahí quedó nuestra alma condenada al lago de fuego. Y la Biblia dice que el pecado solo se paga con la muerte en Romanos 6:23. No hay una manera diferente de pagar los pecados, sino con la muerte de nuestra alma, la muerte eterna de nuestras almas en el lago de fuego por la eternidad. Entonces el ser humano siempre va a pecar, aún no queriendo hacerlo. Cuando una persona ya se ha arrepentido, se ha reconocido tal cual Dios dice que es, y ha creído que Cristo, muriendo en la cruz, lo ha salvado de esa condena, lo ha salvado de la condena de ir al infierno a pagar por sus pecados. Entonces esa persona ya no va a pecar queriendo hacerlo, sino no queriendo hacerlo, porque ya en él está la simiente de Cristo, que es su espíritu. Pero cuando ocurre todo lo contrario, la persona igualmente va a pecar con su espíritu muerto, con su espíritu vivo, nacida de nuevo o no nacido de nuevo, esa persona siempre va a pecar. Y es allí donde se debe hacer ese reconocimiento del cual todos estamos involucrados. La cosa es así de fuerte. Siempre vamos a pecar. Entonces, vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 30 y 31. Y dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí Dios nos está llamando al arrepentimiento. Ahora llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan ese reconocimiento, que hagan esa metanoia, ese cambio. Porque sin ese reconocimiento, mis queridos amigos, no podrás mirar la cruz, no podrás creer que Cristo te ha librado de la muerte eterna en el lago de fuego. Si tú no haces este reconocimiento que es tan elemental, pero tan importante en la vida del ser humano para poder entrar a la salvación. Si tú no haces este reconocimiento, lastimosamente te quedarás fuera. No es por tus obras buenas que vas a entrar al cielo. No es porque estés en una religión que vas a entrar al cielo. No es porque tú andes en los buenos caminos ni te portes bien, porque la salvación sencillamente no es por obras humanas. La salvación nunca fue por una obra humana y es porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo, porque todo ser humano estamos incapacitados, inhabilitados para poder obtener salvación y vida eterna por nuestros propios medios. La Biblia dice claramente que la salvación no es por obras. La Biblia dice lo siguiente, y esto está en Tito 3, en el versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí claramente la palabra de Dios nos está diciendo que no es por obras. Las obras buenas de justicia que nosotros hacemos, nosotros, personales, eso no es por eso que nos vamos a salvar. Porque aquí lo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de obra que nos permita alcanzar la salvación y podamos decir, yo me salvé. Si eso fuera así, de esa manera, querido amigo, yo tendría que decirte que en vano vino Cristo, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino por los pecadores, Cristo no vino por justos. Cristo no vino a buscar a los que están sanos, Cristo vino a buscar a los que están enfermos, los que están llenos de pecado, los que hacen pecado, los que se reconocen pecadores. Pero si una persona dice que ella no es pecadora, que ella no comete pecado, que sus pecados son pequeñitos y que por esos pecados pequeñitos Dios no los va a mandar al infierno, entonces Cristo no ha venido por este tipo de personas. Porque si este tipo de persona cree que por sus buenas obras que hace aquí en este mundo pueda el día de morir, va a entrar al cielo, es imposible que él lo pueda salvar, porque no puedes tú sanar a alguien que no se quiera sanar. Entonces Cristo vino y murió en la cruz por los pecadores. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, encontramos en el versículo 21 lo siguiente, y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice, acerca del arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento para con Dios es este reconocimiento que debemos hacer, porque Dios en ninguna parte de la Biblia nos está demandando el arrepentimiento de nuestros pecados, como muchas religiones están pregonándole a las almas, llevándolas al despeñadero, llevándolas al infierno. Entonces, Él aquí nos está diciendo que el arrepentimiento que debemos hacer es el que es para con Dios, y ese viene siendo metanoia, cambio. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de autopercibirnos a nosotros mismos de la manera que lo estamos haciendo. Nosotros debemos hacer el reconocimiento de lo que realmente somos. Estamos pecando, somos pecadores, estamos incapacitados, estamos inhabilitados. Y además de eso, hay más. Estamos espiritualmente muertos porque con un solo pecado que cometimos al salir de nuestro estado de niñez, ya ahí se dejaron caer los decretos condenatorios. Y estos decretos están en Ezequiel
el decreto condenatorio que nos condena al cometer el primer pecado está en Ezequiel 18:4, en donde el Señor dice, toda alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice que el pecado se paga con la muerte del alma. Entonces debemos hacer este reconocimiento de que estamos muertos espiritualmente, que por pecar cada segundo de nuestra vida estamos moralmente corrompidos porque estamos incapacitados para no dejar de pecar. Lo que quiere decir que nosotros no estamos capacitados para cumplir la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Pero si tú dices que tú cumples los 10 mandamientos, ok, chévere, cumple los 10 mandamientos, pero resulta que ya mentiste, resulta que ya miraste a una mujer, miraste a un hombre, ya lo codiciaste en tu corazón. Y Cristo dice que con solo mirar a una mujer y codiciarla en su corazón ya cometió el adulterio. Cuando ya cometiste una mentira, ya pecaste, ya fallaste. Si estás guardando 9 de los 10 mandamientos y ofendieres en un solo punto, en Santiago 2:10 dice que si ofendieres en un solo punto te haces culpable de toda la ley. Entonces no estamos capacitados para cumplir la ley moral de Dios. Y para remate, estamos condenados. Vamos camino al infierno. Y al morir caemos allí porque nuestra alma está condenada. Por eso el Señor nos aconseja arrepentirnos, nos ha demandado arrepentirnos. Y allá en Isaías 55:7, Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ahí el Señor nos está dando un consejo, que nos volvamos a Él, pero que dejemos nuestros caminos y nuestros pensamientos, porque es los pensamientos los que tenemos que cambiar, la manera en la que hoy nos autopercibimos que somos buenos, que estamos guardando los mandamientos, que nos portamos bien, en fin, toda esa serie de cosas que tenemos en la cabeza. En el libro de Pedro, en segunda de Pedro, la Biblia dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez más, Dios llama al arrepentimiento del alma. Debemos arrepentirnos, pero no de nuestros pecados, porque nuestros pecados Dios ya los perdonó. Cristo con su muerte ya los perdonó. Cristo al morir, derramando su preciosa sangre, con esa sangre fueron perdonados nuestros pecados. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, pero debemos primero reconocernos a nosotros mismos, incapacitados, condenados, muertos espiritualmente, condenados principalmente. Tenemos que comprender nuestro terrible estado espiritual, la grave situación en la que nosotros nos encontramos, porque es terrible, terrible la situación en la que todo ser humano se encuentra hoy en día. En Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 7, específicamente nos dice la palabra lo siguiente: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren qué maravilloso es este versículo. Se dan cuenta que Cristo vino por los pecadores y que cuando un pecador se arrepiente, se reconoce en su bajeza moral, reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce que va a pecar por siempre hasta morir, hasta que su muerte física aparezca. Él no va a dejar de pecar, porque la paga del pecado, ¿verdad?, es la muerte del alma. El cuerpo tiene que morir para que deje de pecar. De lo contrario, cuando esté en vida, siempre va a pecar. Él tiene que hacer ese reconocimiento, reconocerse que está condenado, reconocerse que está inhabilitado para no pecar.
entenderse pecador de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque por eso fue que Cristo vino. Cristo vino a morir por sus pecados para que sus pecados, todos los pecados de la raza humana, fueran borrados, fueran perdonados y que ya nunca más Dios se va a acordar de esos pecados. Los pecados del ser humano han quedado atrás. Los pecados del ser humano fueron arrojados en el fondo del mar. Los pecados del ser humano ya no existen, por lo tanto el ser humano no se debería de decir a sí mismo que se debe arrepentir de sus pecados para ser salvo, porque el arrepentimiento que Dios demanda en su palabra es el cambio en la mente, en la manera de pensar del ser humano. El arrepentimiento que el Señor está demandando en Marcos 1:15, cuando dice arrepentíos y creed en el Evangelio, significa que yo debo hacer una limpieza, hacer una metamorfosis, un cambio radical en todo eso que yo creo erradamente, y tengo que entonces creer lo que dice la Biblia. Que dice la Biblia que yo estoy moralmente corrompida porque ya yo pequé, ya yo transgredí la ley de Dios y he sido condenada por haber pecado. Y cuando pequé con un solo pecado, mi espíritu murió irremisiblemente. Y solo Dios puede hacerlo nacer cuando Dios detecta ese reconocimiento en mí, que yo me arrepentí, me reconocí. Dios detecta esa fe en todo ser humano que haga ese cambio. Inmediatamente le hace nacer su espíritu de nuevo, como lo dice el Señor en Romanos 3:10, en Juan 3:10, donde dice que debemos nacer de nuevo para poder entrar al cielo. Entonces, cuando Dios detecta esa fe en el ser humano, ¿qué sucede? El ser humano es nacido de nuevo por la mano de Dios, ha sido engendrado por la mano de Dios y es sellado con el Santo Espíritu, como lo dice en Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento en que tú te has reconocido y has creído en el Evangelio, porque para poder creer en el Evangelio tú te tienes que reconocer de la manera que Dios dice que eres. Y una vez que tú has reconocido, has creído en el Evangelio, Dios te hace nacer de nuevo tu espíritu, como lo dice en Juan 3. Y también te sella con el Espíritu de Cristo, como lo dice en Efesios 1, 13 y 14, que una vez habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, y has sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. Tú quedas sellado hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y si tú te has reconocido como Dios manda y has creído en el Evangelio que Cristo murió por tus pecados en la cruz, entonces tú serás arrebatado junto con su iglesia, porque tú pasas a ser parte de la iglesia de Cristo, porque pasas a ser un miembro del cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, vamos a ir aclarando. En Marcos 1:15 el Señor nos demanda a todos, y la demanda es que debemos arrepentirnos como primera regla para luego creer en el Evangelio, como lo dice él mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ¿qué es creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio es sencillamente creer que Cristo murió por nuestros pecados. En 1 Corintios 15 se encuentra el Evangelio y el siguiente dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio en el cual debemos creer para recibir la salvación de nuestra alma. Nosotros tenemos que hacer dos cosas: atender las dos demandas de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Primero, hacer un reconocimiento de lo que somos ante Dios realmente como Dios dice que somos y no como nosotros pensamos que somos, para poder creer que Cristo nos ha salvado. ¿Nos ha salvado de qué? Nos ha salvado de ir al infierno a pagar nosotros mismos
por nuestros pecados. ¿De qué nos ha salvado? Cristo nos salvó de ir al infierno, de que nuestra alma condenada por no creer en el Evangelio y por no habernos arrepentido, por no habernos reconocido, vaya a parar a la eternidad, porque nuestra alma tiene existencia eterna y allí pasará la eternidad porque no quisimos creer que Cristo vino un día a morir en nuestro lugar, porque Cristo tomó el lugar de todos nosotros y de esa manera sobre él fueron cargados todos los pecados de nosotros. En 1 de Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te dan cuenta? Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz. En él fueron cargados todos nuestros pecados. En Isaías 53:6 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él, sin haber cometido un solo pecado, fue a pagar por los pecados de todos. Se hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Entonces nosotros tenemos que hacer primero un reconocimiento para poder creer que Cristo hizo todas esas cosas. Ahora, ¿qué logró Cristo en la cruz? Cristo conquistó una maravillosa batalla que se llama salvación. Allí el Señor conquistó la salvación de nuestras almas, conquistó la vida eterna para nosotros, conquistó el perdón que para siempre, para siempre, para siempre, aquel que cree ya nunca más será condenado por pecar, porque Dios sabe que el ser humano está incapacitado y que nunca dejará de pecar. Pero tenemos primero que hacer ese reconocimiento para entonces poder entender el tema de la salvación, porque el tema de la salvación es de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos creer que hace 2000 años, vino Cristo a morir por todos nosotros, a poner su vida, porque Cristo puso su vida por nosotros y Cristo volvió a tomar su vida por nosotros, porque Él murió para perdonar nuestros pecados, pero también resucitó para justificarnos. Con su resurrección nosotros fuimos justificados ante Dios, pero eso solamente ocurre a una persona que se ha reconocido, como lo dice el Señor en Marcos 1:15, y ha creído en el Evangelio. Solo así se activa la salvación en ti, mi querido amigo. No creas que la salvación es por tus buenas obras o por tus propios medios. No. La salvación se consigue y se entra por esa puerta estrecha, es primero haciendo ese reconocimiento y creyendo que Cristo nos sustituyó en la cruz de manera sacrificial, sustitutiva, sacrificial y judicial, porque allí en la cruz lo que se celebró fue un juicio condenatorio en contra de Jesucristo para que Jesucristo pagara por todos los pecados de nosotros sin que nosotros tuviésemos que pagarlos. Ahora ya todo el que cree, ¿verdad? Ya no tiene que ir al infierno a pagar sus pecados porque ha creído que Cristo ya los pagó por él. Y que ahora, como lo dice Romanos 5:1, que ya no hay más condena para todo aquel que haya creído. Ahora ya no hay más condena. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ya no habrá más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esa es una palabra de verdad. Una vez que hemos creído, primero nos hemos arrepentido, luego hemos creído, ya sobre de nosotros no pesan más las condenas ni tampoco seremos condenados por pecar. Eso es lo que hay que creer. Hay que creer que aunque yo esté pecando, ya yo no soy más nunca condenada a la muerte por mis pecados, porque ya vino Jesucristo a pagarlos por mí en la cruz. Ahora, en Juan 10:28, Jesús mismo dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Ah?
Aquí hay una promesa poderosa. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que nosotros recibiremos vida eterna por su muerte. En Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está. Ahí está. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor ha logrado en la cruz para nosotros no solo la salvación de nuestras almas, también ha logrado la vida eterna. Ha logrado que ya por pecar nosotros no seamos más nunca condenados. El Señor ha logrado la promesa de la redención para nosotros, la inmortalidad de nuestros cuerpos, cambiados de corrupción a incorrupción. Entonces, ¿por qué razón iríamos al infierno? Te digo una cosa, mi querido amigo, que la condena al lago de fuego no es por los pecados, porque ya tus pecados fueron perdonados. Es por no creer que Cristo ya nos salvó. Es por no creer que ya tú has sido perdonado, por no creer en el nombre del unigénito de Dios. Cristo nos ha sustituido, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y allí en el Calvario, como te dije, hubo un juicio sustitutivo, sacrificial y judicial, para encontrar Él el perdón de todos nosotros, de todos los pecados que nosotros hemos cometido durante toda nuestra vida. Dios nos ha demandado a todos los seres humanos en todo lugar que nos arrepintamos. Y en Isaías 55:7, el Señor nos da un consejo, que dejemos nuestros caminos y nuestros pensamientos. Si tú no cambias tus pensamientos que tienes de ti mismo, esa manera errada que tienes de ti, pensando en tu mente que no eres malo y no crees lo que Dios te está diciendo de ti, entonces tú morirás en tus pensamientos, con tus pecados, con tu equivocación. Y esos pensamientos harán que tú mueras en tus pecados. En Juan 8:24, el Señor Jesucristo mismo nos dice que si no creemos que Él es el que nos salvó en la cruz, nosotros moriremos en nuestros pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy el que te salvó, el que murió por ti en la cruz, el que se puso en vez de ti. Entonces tú tienes que hacer ese cambio, mi querido amigo, y creer que Cristo es la puerta, que Cristo es la puerta de salvación. Espero que les haya gustado este breve mensaje. Quiero responderle a una persona que me ha comentado en el video anterior que yo no me identifico con mi nombre. Pues yo soy Dalgi Lobo y soy de Venezuela. No soy pastora, solamente predico lo que he creído. He creído que yo fui sustituida en la cruz por Cristo y que Cristo murió por mis pecados y que yo tenía que reconocerme y volverme del error en el que yo estaba en mi mente. Hice cambios, hice metanoia, hice arrepentimiento y aquí estoy predicando lo que creo. Creo en Jesucristo. Creo que murió por mis pecados. Entonces a esa persona lo único que le puedo decir es que lamento su mala educación, lamento su mala expresión y que le puedo dar un consejo, que respete más a las personas, porque usted no me conoce. Usted no me conoce, no voy a decir su nombre, pero usted no me conoce, así como yo no lo conozco a usted. A las personas se les trata con respeto, porque yo aquí no estoy diciendo groserías a nadie, estoy evangelizando las almas para que salgan del error, para que se vuelvan al Señor, para que crean que hay una salida, que hay una puerta para escapar del infierno, para escapar del lago de fuego, que Jesucristo fue el que vino a perdonarnos y a morir en esa cruz por nosotros para que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestras almas, y que tenemos que hacer solamente una cosa:
atender las dos demandas del Señor Jesucristo que están en Marcos 1:15, como lo dice allí el título de este video. Entonces, yo les agradezco a todos los que ven este canal, que el Señor me los bendiga y pronto estaremos de regreso con otro mensaje de salvación. Que el Señor los bendiga.